Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Bueno, ahí está grabando. Bueno, puedes empezar presentándote. Buenos días, mi nombre es Violeta Uribe, me creí acá en Comodoro, todo en la parte de La Paloma, en el barrio Las Flores. Mis padres fueron Ricardo Uribe y Zunilda Velázquez, y tengo 9 hermanos, de los cuales ahora quedamos puras mujeres. Eh, quedaron 5 mujeres, así que soy casada, tengo nietos y una vida hecha. Contanos un poco de tus padres. ¿Quiénes eran tus padres? Mis padres se vinieron de Aysén. Mi papá vino muy joven de Aysén. Se quedó acá trabajando. Después conocí a mi mamá, que también vino también de Aysén. Se conocieron. Le cuento la historia porque ellos se conocieron. El papá de mi mamá era viudo, con 7 hijos. Pero ellos eran Velázquez o Zarzún. Bueno, después papá conoció a mi mamá, que mi papá es es hermano de la mujer de mi abuelo, pero no son parientes ni nada, porque ellos son Uribe Soto. Así que, y bueno, ahí ellos, mi papá vino a trabajar obra sanitaria, trabajó de jornalero en los campos, mi mamá nos crió, y así hicieron su vida. Fueron gente muy humilde, pero bueno, salieron a salir a flote. Papá empezó a trabajar acá, así que gracias a Dios estamos en la pobreza, pero nunca nos faltó nada, siempre. O sea, siempre tenemos un plato de comida, siempre un trabajo para tener, no todas las cosas, pero lo principal. ¿Recordás un poco sobre cómo era la historia de tu papá? ¿Cómo llegó acá? ¿En qué año? No, yo en qué año no sé, pero mi papá vino cuando tenía más o menos 17, Sí. 17 años más o menos. Así que lo trajo su hermana. Vino su hermana primero y después ella trajo sus hermanos. Trajo a mi papá, después trajo a mi tía Teresa, mi tía Sara, mi tía Chabela. ¿Todos ellos eran hermanos de tu Ellos papá? eran hermanos de mi papá. Y mi mamá, bueno, mi mamá igual tenía 7 hermanastros, digamos, y después, bueno, ellos también fueron igual, 7 hermanos más. Y recordarnos un poco cómo es la historia de tu mamá. Mi mamá se vino de Chile con su mamá. Su papá había venido a trabajar acá un tiempo, después fue acá su mamá a Chile y bueno, estuvieron un tiempo acá y mi abuela murió en un incendio. Y eso, mi mamá quedó, no sé si a los 15 o 16 quedó huérfana. Así que se criaron con su papá. Hasta que su papá hizo nueva pareja y mi tía las crió casi, sí. Pero no son familia, o sea, yo tengo primos hermanos que tenemos el mismo apellido. Sí. Nada más que ellos son Velázquez Uribe y nosotros somos Uribe Velázquez. O sea, invertidos. Invertido, pero no es que somos parientes, no. No, nada que ver porque ellos son, por ejemplo, de otra pareja de mi abuelo. Sí. ¿Hay algún recuerdo que tengas de cómo se conocieron tus papás? No. ¿No se contaban esas cosas? No, esas cosas antes no se contaban, muchas cosas no se contaban. O sea, lo que antes sabías, pero porque escuchabas, pero mucho no escuchabas, porque te agarraban de la oreja Sí. y no.
eran problemas de adultos, Ujú. charlas de grandes. Ujú. Sí, Ujú. sí. Bueno, contanos un poco el año que naciste y... Yo nací en el año 1960, Ujú. soy casi la del medio de todo, porque eh, este, después sigue mi otro hermano, pero yo Ujú. estoy casi en la mitad. Este, y bueno, mi enseñanza y mi crianza fueron buenas. Yo creo que a pesar de ellos, de sus errores, de no haber tenido cariño, nos criaron como ellos pudieron. Ujú. Y se lo agradecí toda la vida. Ujú. Y si algo no hicieron bien, ellos porque tampoco le enseñaron a ellos dar cariño. Entonces a ellos les costaba dar cariño a uno, Mm. porque es muy difícil para ellos estar solos con 17, 18 años y casarse. Era para una pareja joven. Era. Claro, Ujú. sí, sí, sí. Los dos se casaron. Mi papá tendría 19 años y mi mamá tendría 18. Ujú. Pues se llevan un año nomás Ujú. de diferencia. Ujú. Pero no, era así. Y bueno, hemos criado con nuestras tías que siempre estaban cerca. Por ejemplo, mi tía Teresa vivía al lado de la casa de mi papá. La tía Esther, que vivía a 2 cuadras de casa. O sea, siempre nos criamos en núcleos familiares de cerca, con Sí. tíos, primos cercas. Ujú. O sea, tenías familia extendida cerca de tu barrio. Sí, 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 sí. ¿En qué barrio vivías? En las flores. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Y ahí cómo fueron ellos tomando casas, construyendo casas? ¿Cómo era? Construyendo sus casas de a poco, Ujú. porque yo me acuerdo que antes había que buscar el agua bueno, últimamente era en la Huergo, pero antes mi mamá decía que era cerca de la Malvina, al fondo, abajo. Sí. O sea, yendo para la Paloma, 6 cuadras más a la Malvina. Ujú. Pero bueno, después cuando éramos más grandes ya íbamos a la Huergo, que había que hacer mucha cola para que podíamos llevar los tachitos de agua, ¿no? Porque Ujú. había mucha gente que dependía de esa canilla. Ujú. Entonces Acá no había red de agua. no había red de agua, no, Ujú. no. No había televisión tampoco. Ujú. Bueno, yo creo que la primera televisión la tuvo mi papá, que venían los chicos a veces con una monedita. Eso siempre nos acordamos con mi prima, que venían con una monedita para mirar televisión. Sí. Así que sí, sí, en esa época era muy difícil para ellos también, Ujú. porque todo le costaba. Aparte de ser migrantes chilenos también. Sí. Eh, Entonces había parientes cercanos. ¿Te acordás el nombre de alguno de ellos? sí, mi tía Teresa, mi Sí. tía Teresa Uribe, Ella era pariente de la hermana de mi papá. hermano de tu papá. Después en la esquina sobre la Malvina vivía mi tía Esther Uribe, Ujú. que también es hermano de mi papá. Ujú. Después, bueno, estaba la tía Chabela, que estaba un poco más lejos, pero era en San Martín. Igual hermana de tu papá. Igual hermana de mi papá, Ujú. la tía Sara también. Y después por parte de mi mamá estaba mi tía, muchos años después, y estaba la tía eh, Ita, Ujú. que vivía cerca de casa igual, así Ujú. que siempre estamos siempre ahí en el núcleo de los primos y todo eso, sí. O sea que el barrio era toda una parentela también. Sí, sí, vivían ahí todos cerca y después los vecinos eran vecinos de años, o sea, Ujú. los vecinos que llegaban ahí se quedaban y estaban años. ¿Y qué puedes decir de tus vecinos? ¿Cómo eran ellos? Bueno, ¿Quiénes eran? yo por ejemplo, donde Frencia Manquicheo, vivía frente a mi casa, así que Ujú. por ahí siempre me escapaba para irme a tomar mate con ella, o me quedaba en casa de ella, Ujú. pero era la única casa que me quedaba así. Después, sí, con los vecinos, buen día, buenas tardes, pero con la que más siempre me llevé fue con Fresia. Ujú. Así que, creo que fue linda época. Ujú. Hablábamos detrás de cámara del negocio de la paloma y nos contabas tu experiencia con esa familia. Sí, yo a ellos, a Robledos, los conocí cuando eran chiquitos. Sí. Ah, porque yo cuando tendría 7 años creo que me fui a vivir con los Pardo, que era la Teresa Robledo, Ujú. y él era apellido Pardo, Ujú. así que Rudy Pardo. Cuando ellos se casaron les llevamos el anillo de casamiento, les llevé con un sobrino más, y después ellos me pidieron para vivir con ellos, porque no, como no recién se habían casado,
Así que bueno, viví mucho tiempo con ellos. ¿En qué año te fuiste a vivir? ¿Cuántos años tenías vos cuando te fuiste a Y vivir? yo calculo 7 años más o menos. ¿Y tu familia se dio eso? Mi papá me dejó porque Teresa vino a hablar con papá si me quería dejar ir a vivir con ella y mi papá me dejó. Ujú. Pero bueno, después de mucho tiempo, me pasó entre la Paloma, de la Pocha, Ujú. por ahí íbamos al horno del ladrillo que ellos tenían ese tiempo. Así que los fines de semana salíamos o íbamos a la casa de la papá La Pocha para asado. Así que la verdad que tuve... Y bueno, después ya a los 12 años mi papá me sacó porque yo ya venía... mi hermano me decía la Pardo. Yo ya venía con otro, o sea, afina, ropa más fina, cosas. Entonces, para que nos criáramos todos iguales, bueno, ahí mi papá me volví a la casa. O sea, yo igual venía a mi casa siempre, no es que me fui y no vine más. No, no, yo venía los fines de semana, día por medio venía a mi casa, me quedaba, ¿no? Ujú. Y Pero no es- era que yo trabajaba por eso, no. Ellos me llevaron como un familiar más. Ujú. Una hija adoptiva. Sí, sí, Ujú. sí. Y bueno, estabas hablando que la paloma ya estaba de cuando vos eras chiquita. ¿Qué recordás de esa paloma de cuando vos eras chiquita? ¿Cómo era el negocio? Ah, el negocio era fabuloso, porque la verdad que yo me acuerdo y llegábamos, bueno, por ahí llegamos con, con Teresa y ya estaban todos los robledos haciendo asado, Ujú. la Noni, que ya no está, y la Pocha, Parón, y con la Viviana y todo, nos hemos criado casi juntas porque íbamos los fines de semana, ellos salían, nos quedábamos nosotros en la casa de ellos. Ujú. Muy linda, la verdad que con ellos siempre que los veo me dan una alegría porque me acuerdo mucho de mi infancia igual ahí. Ujú. La verdad fue la época linda, yo no digo que pasé mal en la vida, todas las épocas fueron buenas, Mm. con pequeños sacrificios, con muchas cosas, pero bueno, fueron buenas igual. Ujú. ¿Y cómo recordabas tu barrio en esa época de niñez, no? En el barrio era re humilde porque había pocas casas, Mm. estaban los palacios, estaban la, la Lala, que, que no está tampoco la Fresia, Ujú. así que los González, pero bueno, era todo que la señora que vivía en la casa de mi mamá, que eran los caipules, Ujú. así que no, uno estaba siempre ahí, era, era una linda época, la verdad que uno salía y salía a cualquier hora sin miedo, sin nada. Esa Fresia, Lala, Caipules, ¿eran migrantes chilenos igual? Sí, La sí, sí, mayoría sí. del barrio era La tipo... mayoría del barrio, toda la mayoría son chilenos, Ujú. como nosotros somos hijos de chilenos. Ujú. Nuestra sangre corre en venas chilenas. Ujú. Sí. Incluso a mí me encanta la comida chilena. Sí. ¿Qué comida te Y, por es ejemplo, tu favorita? luche con cordero, Ujú. trigomote y todas esas cosas. Sí. Ujú. Así que no, re lindo la época igual. O cuando nos juntábamos todos. Ujú. Mi época linda fue y la Mónica y la María, nosotros somos tres primas que siempre andamos juntas, siempre, por todos lados hemos ido al viaje juntas las tres. Sí. Una vuelta que fuimos a pasar las fiestas todos de la tía Esther. Estaban todos los hermanos de mi papá, Ujú. todo. Pero la pasamos re lindo porque éramos todas adolescentes ese tiempo grande. Ujú. Así que fue a fin de año, me acuerdo, que hicieron asado y nos juntamos todos. Ujú. La verdad, no. Linda época. Mm. Entre los vecinos había una especie de ayuda mutua, se ayudaban en los momentos difíciles. Sí, sí, sí. Ujú. En ese sentido, los vecinos siempre fueron muy solidarios, Ujú. porque si algo le pasaba a uno, ellos estaban todos ahí, Mm. en la casa de alguien. Sí. Bueno, contanos un poco cómo era tu casa en esos tiempos de tu niñez. Mi casa era re precaria, era de chapa. Teníamos 2 dormitorios y una cocina, Ujú. y el baño afuera. Ujú. Era precaria.
no teníamos gas, porque después que falleció mi papá, mi mamá ahí puso gas porque ya estaba la red de gas. Así que era ir a comprar garrafa o con los calentadores. Y esa casa de dos dormitorios, de baño afuera, ¿quiénes la compartían en ese momento? Entre todos mis hermanos, Ujú. éramos chiquitos, o sea, bueno, mi mamá perdió dos hijos chiquitos, entonces estaba al final José, Ujú, la Rosa, la Moroca es mayor de todas, ujú. la Cristina, eh, yo, el finado Pali y Silvia, o Eh, sea, Esos eran todos tus hermanos y sí, hermanas. sí, Ujú. ellos eran Estaban los hermanos, papá y mamá. papá y mamá y siempre había visita. En Sí. esas épocas siempre en la casa de alguien siempre había visita por lo Ujú. general. Ujú. Pero era una época que uno antes era chiquito y no se metía. Era comer y esa a su pieza a buscar un libro, a jugar, a salir afuera. Así que yo no sé, me agarró la demencia. Rosa, ¿le dijimos? Sí, Solo que la no la nombramos a dijimos y Rosa. después me decís, a mí no me nombraste. Creo que nos falta el mismo, sí. Bueno, ¿cómo era Comodoro en ese tiempo? Precario, Sí. sí, era muy precario, pocas casas, Ujú, bueno, hasta todo asfaltado, ese tiempo era todo barro, así todas las calles de barro, pero después empezaron a asfaltar, a construir casas lindas, ujú. porque ya después también la casa de mi mamá se empezó a refaccionar de otra forma, así que como que iban, a la vez iban haciendo un poco mejor sus casas también. Sí. ¿Y esa nena que iba creciendo, a qué colegio fue? ¿Te referís a mí? A usted, sí. Estás hablando de mí. Yo fui al colegio a la 26, Sí, el ejército argentino. sí, y Sí. después fui un solo año en Domingo Sabio porque después falleció mi papá y yo ya no pude estudiar. Ujú. Damos pausa. Así, a ver. Estaba hablando de De colegio, tu bueno, colegio, sí. que supuestamente fui al Domingo Sabio y Sí. al primer año Hiciste el y, primer año secundario. claro, el primer año de secundaria después dejé porque había fallecido mi papá y éramos muchos y no. Y empecé a salir a trabajar. Ujú. Bueno, de lo que vamos a la entrevista, bueno, nombrás el fallecimiento de tu papá como algo muy temprano en tu vida. Sí, mi papá falleció cuando yo tenía 17 años. Ujú. Eh, Fue una época muy fea porque yo a mi papá, hasta ahora, que soy una mujer mayor, a mi papá lo adoro. Mi papá eh, este, es lo más, o sea, yo siempre que digo, mi papá podía haber tomado un fin de semana, pero cobraba y o salíamos a comprar o venía él con su cosita, unas galletitas, siempre, sí. ¿Qué hacía él? ¿De qué trabajaba? Él trabajaba en obras sanitarias, Ujú, así de controlar el tanque de agua, ujú, estar en el 40.000 o cosas así. ujú. ¿Y en qué año falleció, te acordás? En el 77. En el 67. Vos Sí. con 17 años, tu papá fallece, tuviste que salir del secundario para ir a trabajar. Sí. ¿A Ahí me fui a dónde? trabajar ese tiempo. Mi papá trabajaba en obras sanitarias. Estuve Sí. mucho tiempo de maestranza en obras sanitarias, que ese tiempo estaba frente a la Española. Ahí Ujú. tenían la oficina de obras sanitarias y iba a limpiar las Pleno centro, oficinas. ¿no? Sí, plenos Sí. centros. Ujú, Y después, después me fui a trabajar. A la tarde trabajaba con plana doméstica. ujú, Hasta que entré a trabajar en el cama adentro ujú, con un contador que trabajaba en obras sanitarias. ujú, Así que el contador Fernández, que hoy ya no está, así que entré a trabajar cama adentro. Ahí estuve hasta los 19 que me casé. ujú. ¿Y qué? Contanos un poco más qué imagen te queda de tu padre. Em, sí, épocas lindas. Primero, digo, bueno, a veces ellos por ahí hacían asado los fines de semana, venían sus amigos por ahí, Ujú, pero enseñanza, o sea, por ahí fue muy estricto, sí, digo, por ahí fue muy estricto mi papá,
pero siempre le digo yo, él tampoco supo dar cariño, porque joven se vino acá a trabajar y él se crió en el campo igual. Ujú. Así que doy gracias a la vida que nos crió a todos iguales, o sea, éramos 7, como que los dos varones fallecieron, no tendrían 1 año y medio, me dijo mi mamá, así que nos crió a todos iguales, sí. Ujú. ¿Y tu mamá cómo siguió la vida después del fallecimiento de tu papá? Usted todavía no era muy joven, vos sos la hermana del medio casi, y había todavía hermanos más chicos que vos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tenía 17, después estaba mi otra hermana que tenía 16. Silvia creo que tendría, no sé si tendría 10 años, 8, 10 años. El final Pari también era chiquito. Ujú. Ese tiempo estaba casada mi hermana mayor, y Rosa. Ujú. Rosa ya estaba casada, así que éramos pocos, pero bueno, a ese tiempo había que remarla también. Ujú. ¿Cómo siguió la vida después del fallecimiento de tu papá? No, o sea, en la vida bien, o sea, Digo, la economía dentro de la casa, la economía, la por unión ejemplo, familiar. sí, teníamos que pagar las cuentas, porque Ujú. todos nos pusimos a trabajar, y a ayudar a mi mamá. Mi mamá por ahí limpiaba la casa de su hermana y ahí le pagaban un poco, entonces, bueno, cuando mi papá le dieron el seguro a mi mamá y mi papá, bueno, ahí pudo poner gas, pudo agrandar un poco más la casa. Ujú. Pero bueno, uno en ese momento trabajaba para comprar algo siempre, o sea, para comprarte una silla, cosas así. Ayudar en tu casa con poquito, pero ayudaba, sí. Ujú. Mi hermano más chico trabajaba en el bowling de noche y pues salía a vender diarios. Sí. Ujú. Eh, Bueno, a pedido de quien está haciendo la entrevista, pedimos que busque algunas fotos. ¿Qué tiene para mostrarnos en la foto? Yo en fotos tengo muy poco porque las fotos en casa de mamá no sé, se han perdido, falleció Ujú. ella, eh, no las conseguí más. Tengo muy pocas, o sea, tengo una sola foto de mi papá y mi mamá. Ujú. Después, casi no tengo fotos. Ujú. Esa época se sacaba pocas fotos, no era como ahora que vos agarras un celular y te sacas una foto. Sí. Ese tiempo no, ese tiempo costaba Ujú. mandar a revelar también. Y por ahí se habrán perdido rollos porque nunca los mandaron a revelar. Ujú. Era algo costoso económicamente. Claro, era un costo entre que comprabas el rollo, entre mandarlo a revelar. Hoy en día no, porque lo tenés todo a mano. Ujú. ¿Nos puede mostrar la foto de la cámara para hacer zoom Sí, y contarnos la historia detrás de esa foto? esta foto tiene años. Sí. ¿Quiénes son los que están ahí? Mi papá y mi mamá, cuando eran jóvenes, este era un pasaje antes. Ujú. Todo el mundo cruzaba por pasaje, y mi casa estaba a un costadito y era un pasaje. Sí. Hasta que después vinieron a mensurar y no era un pasaje, sino era todo terrenos. Ujú. Así que ese pasaje se cerró y, todo el mundo cruzaba por ahí. Sí. Eso es en el barrio. Las Flores. Ujú. Mi papá siempre viviera en Barrio Las Flores. Sí. De que yo tengo uso de razón, siempre vivieron ahí. Ujú. Entonces, ese pasaje es ahora. Nada, es solamente en la casa de mi mamá, y estaban los Castillos, los Ujú. Muñoz. Ujú. Ahí estaban recién casados. ¿Te acordás algo de esa foto? No, hace bastante que estaban casados, sí. Ujú. Y me da curiosidad también si sabes algo de quién sacó la foto, ¿no? No, Ujú. no. Bueno, ahí se ve unos chicos jugando, pueden ser ustedes también cuando eran Sí, chicos. sí, Ujú. Una pareja muy joven también. sí. Gracias. Bueno, volviendo a la entrevista,
Nos decía que tuviste que trabajar muy joven y que también recordabas tu adolescencia con tus primos. Sí, ¿Cómo era esa adolescencia? y esa adolescencia era lindo porque salíamos, íbamos a los asaltos. Ese Ujú, tiempo se usaba mucho los asaltos, que ujú, vos llevabas algo para comer y los chicos las gaseosas. sí, Salíamos con Mónica, bueno, con Mabel muy poco porque Mabel por ahí no la dejaba mucho, pero siempre salíamos, sí, sí, sí. ujú. Hoy vamos a una casa al vecino. ¿Qué música se escuchaba? Esos tiempos se escuchaba mucha música cuarteto, paso doble, esas cosas, sí. Ujú, No era, no, creo que era el rock muy poco, en el rock salió después, sí. ujú. Pero era todo música de adulto, como yo decía. Sí, sí. Espero que se bailaran entre ustedes. Pero bailamos entre nosotros, la familia, o había Ujú, un cumpleaños de 15 y era toda la familia, mm, y se bailaba el baile ahí. O por ahí, también me acuerdo que mi tía Teresa con mi tío Ernesto, por ahí era un sábado y un domingo, nos juntábamos y ellos tocaban la guitarra, la tía cantaba. ujú. Eh, Fue muy linda época. Hacía música entre ellos. Sí, sí, sí. Sí. Sí, el tío tocaba la guitarra y la tía cantaba. ¿Y qué tipo de canciones cantaban y tocaban? Así, mexicano, sí, sí. ¿Le gustaba mucho la música Toda la mexicana? música mexicana. Todo. Ujú, Yo me crié con la música mexicana, así que me ujú. encanta la música mexicana. ¿Y por qué crees que esa música mexicana llegó a ustedes? Y yo creo que por eso, porque la mayoría en Chile se escucha esa música. Sí. La mayoría vos vas a Chile y son rancheras y todas esas cosas. ¿Sí? Ujú. ¿Y se Sí. escuchaba música chilena también en esa época? También, sí, como la cueca, Ujú, la música chilota, ujú. sí, sí. Se bailaba también. Sí. Hablamos un poco de los cumpleaños y yo siempre recuerdo una foto que hay en el álbum familiar de tu cumpleaños de 15. Sí. ¿Cómo recordás ese cumpleaños? Bueno, ese cumpleaños fue hermoso porque, bueno, con lo poco como la poco que tenía mi papá y todo, lo hicieron en mi casa. Ujú, Me peinó la mamá de una amiga que vivía ella me regaló el peinado, después alguien me regaló el vestido, ujú, así que así, todo juntaron un poquito para tener una fiesta de 15. No eran grandes lujos ni nada de estilo, pero uno la pasaba con la familia ujú. y la pasaba hermoso. Otra vez esto de todo ayudado un poquito Todo para... ayudando a poco, o el que por ahí alguien llevaba comida, otro poco otra comida y así, Ujú, sí, sí. Pero se hacían, por ejemplo, el cumpleaños de 15 y todo eso se hacían en las casas. ya se hacía así. Sí, sí. Ujú. Bueno, yo no sé si, no creo que habría salón en ese momento. Mm. Mm. El tuyo fue en tu casa. En la casa, sí, Ujú. sí, sí. Sí. Me acuerdo como un peinado grande, porque antes los peinados eran todos para arriba, eran Sí, sí. como... Después vamos a poner esa foto. Yo no sé nada, tengo, ¿eh? Creo que mi mamá la tiene. Ah, Así que así, con tu permiso la podemos claro, poner en la... porque ahí estoy con mi hermano más chico, Sí, con mi hermano Pali. sí. Él tiene, yo nunca siempre me acuerdo, tiene un pantalón grisecito todo caído, una camisa toda así nomás, después Mm, está fuera de su pantaloncito, pero era el más chico, sí. ujú, Sí, sí. Después vino Silvia. ujú. Pero siempre nosotros tratamos, siempre, por más que nos peleamos entre hermanos, no vamos. Pero siempre nos quisimos bastante, sí, sí, nos Ujú. quisimos mucho porque nos criamos ahí, como unos pollitos. Sí. Mm. Eh, Em, bueno, decíamos que no escuchaba tanto rock, que eso se vino más adelante, sí, que eran otro tipo de música, lo que más cuarteto. claro, más cuartetos, y había empezado a salir el rock creo que empezó a salir casi a los 75, Sí. 76, sí, era mi época igual, pero no se escuchaba tanto. Ujú. Y O por lugares ahí los padres tampoco nos dejaban escuchar mucho esa música. no Como era. ellos ya estaban acostumbrados a la ranchera y eso, uno se acopaba a eso. Sí. Y los lugares, había lugares de baile donde se juntaban esa juventud. No, 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 yo me acuerdo nomás en las casas de las tías, eh, en la casa de los parientes, o un asalto que íbamos a la casa del vecino. Ujú. Sí, sí. Y también cuando nos contabas que te casaste bastante joven.
Sí, Contanos un poco de y ese... yo me casé a los 19 años. Ujú, Mi marido Juan tenía 20. ujú, Así que nos íbamos a casar acá, pero como los dos éramos menores, eh, faltaba la firma de los papás de Juan. ujú. Mandaron los papeles, pero bueno, tampoco sirvió, así que nos fuimos a Buenos Aires a casar. Me Ujú. acompañó mi mamá y nos fuimos a casar allá. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Mira, nosotros era medio loco nuestra historia. Siempre decimos que la verdad que gracias a Dios nos fue bien en la vida. Tenemos hijos maravillosos, nietos maravillosos. eh, y sin dejar afuera la nuera también. Ujú, Este, yo a Juan la conocí en un baile del tiro federal, que ese tiempo sí estaba el tiro federal, había baile. Y como estaba haciendo el servicio militar Juan, salimos una vez y después no lo vi más. ujú, Pasaron como 3 meses. Yo venía de la casa de una de mis tías, venía bajando por la Sarmiento, venía a mi casa, fui a la casa de tía y te tomamos mate y bajé a la casa de mi casa. Entonces viene un grupito de soldados y alguien me llama Violeta. Miro y era Juan. O sea, nos encontramos de casualidad, porque él dice que al barrio nunca iba, al barrio ahí donde no iba nunca. Que bueno, nos encontramos, quedamos en vernos la otra semana, que él tenía Franco y yo también. ujú. Así que nos encontramos la otra semana y así fue. Y después de conocernos, 3 meses se nos dio casado. Era medio loco porque yo trabajaba empleada doméstica y la señora que trabajaba, la señora, el contador Fernández me decía, Violeta, no conoces a la persona, Buenos Aires no es Comodoro, no sabes dónde voy a parar. Nosotros te llevamos, algún día te querés ir, te llevamos, así que no, nosotros ya habíamos decidido casarnos. Mm, Y fue loco porque dijimos, bueno, nos vamos a casar y si nos va mal la vida, cada uno toma su rumbo, ¿no? Y no, gracias a Dios nos fue bien, supimos cuidarnos, supimos a la vez querernos por nuestros hijos. ujú. eh, y así llevamos ya 47 años casados, ¿Con cuántos hijos? con 5 hijos. 5 nietos. ¿Y Sí. cuántos nietos? Y 12 nietos. 12 Sí, nietos. sí, sí, sí. ¿Cuántas nueras? ¿Cuántas nueras? No, Luján, que vive en Ujú, Neuquén, de mi hijo mayor. Eh, Después está Valeria, que es de Javier. Está Yani, que es de Abel. ujú, Y Gise, que es de Jorge. ujú. Siempre con ellos tengo muy buena relación. Primero principal por mis hijos y por mis nietos. Creo que eso siempre es la base principal de que llevarnos bien. Ujú. Así que, y después, bueno, tengo una hija igual que tiene 3 hijos. Pero yo siempre digo, yo soy el agua y el aceite, por eso siempre nos chocamos. Pero a la vez la quiero mucho porque es la única hija que tengo. A la única la cual yo me voy a ver reflejada el día de mañana. Sí. Eh, Bueno, se conocieron ahí a finales de la década del 70 con Juan, Sí, se casaron y vos te fuiste para Buenos Aires a yo vivir. me fui en Buenos Aires, sí, Ujú. sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuvimos casi 2 años viviendo en Buenos Aires. Cuando llegamos, nos casamos, él trabajaba ese tiempo en una papelera, tractorista, y después a la tarde por ahí trabajaba a la mañana y después de 6 a 11 de la noche trabajaba atendiendo una despensa. Ujú. Así que allá nació Oscar y el tiempo fue pasando y el trabajo ya no era lo mismo, mucho sacrificio porque por ahí cortaban madera y eso y no le alcanzaba mucho la plata, Ujú. todo lo que aparte de isla, así que decidimos venirnos a estos rumbos. No fue fácil, sí, Ujú. porque vinimos acá, estuve un tiempo con mi mamá, después nos fuimos a alquilar en una casa chiquita que no tenía gas, ya teníamos cara, Javier y yo.
así que ella estaba embarazada, hasta que nos fuimos a alquilar. Ujú. Y alquilamos 7 años, y bueno, y después, gracias a Dios, nos tocó el plan de vivienda en que estamos viviendo. Ujú. Recordabas que apenas viniste a Buenos Aires, fuiste a parar un poco en la casa de tu mamá y después Sí, fuiste por algunos barrios alquilando. claro, nos fuimos a Barrio Industrial primero, que era una casita arriba de un trailer, que no Ujú. tenía gas, era una casita muy chica, que Juan en ese tiempo trabajaba en una cementera, o sea, de un señor, hacía bloques también, así que... Ujú. Y después, bueno, entró Malvina y bueno, ahí fuimos a alquilar. Ujú. Una alquiler allá en arriba de, también, de la Malvina al final de arriba, en el Jorge Newbery. En la calle Malvinas, arriba del todo. Sí, sí, Ujú. pasando la huerva al final de todo. Ujú. Así que bueno, ahí vivimos 7 años, Ujú. hasta que nos tocó la casa. Ujú. Estaba hablando también un poco de la época de los 70. eh, ¿Qué imagen te viene de esa década? Cuando vos ya estabas siendo adolescente, ya estabas por casarte, ¿Los 70? No, yo me casé en los 80. en el 80. Entonces previo, Claro, cuando los eras 70 adolescente. tenía... Cuando tendrás esos 15 años, Sí, 16. ¿Cómo era el barrio en ese tiempo? no, era, creo que todo el mundo se conocía, o por lo general era que todo el mundo, vos lo veías porque todo el mundo se conocían entre sí. Ujú. Y siempre encontrabas un vecino, a alguien siempre encontrabas. Ujú. Eh, bueno, en esa época también hubo un intento de guerra entre Chile y Argentina. Eso fue en el en 79, 78, sí, 78, 78, 79, sí. 79, sí. 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 ¿Cómo recordás ese episodio? Bueno, ese tiempo mi mamá ya estaba sola, vivía con un hermano, un finado Carlos, Mm. y bueno, el tío se fue a trabajar y nunca supimos. Él lo agarraron en el trabajo y se lo llevaron a Chile. Mm. También había un primo de mi papá que tampoco, bueno, de él nunca supimos más nada. Pero por ejemplo el tío Carlos, mi mamá después, creo que fue al año a verlo y vino de vuelta a la Argentina, mi tío. Ujú. Pero fue la época que si te encontraban en la calle sin documento te llevaban. Era también el miedo, ¿no? Porque eran dos circunstancias similares, porque uno tiraba para su Argentina y a la vez tenía parientes chilenos, Ujú. que en cualquier momento se los llevaba. Era, o por ahí, si empezaba la guerra, uno decía, nuestros padres, o sea, yo siempre pensé, mi mamá me la van a llevar en cualquier momento, porque ellos vinieron acá y después no, nos hicieron naturalizados y nada, ellos siempre fueron chilenos. Así que fue una época que, bueno, la mayoría de gente del barrio era o esconderse cuando pasaban los militares, cosas así, para no llevarse los seres, ¿no? Que uno quería, Ujú. porque no tenían papeles realmente. Ujú. Tu mamá en ese tiempo todavía no tenía ningún tipo de papel que naturalizada argentina, No, no, ciudadanía no, no. argentina, Mi así que... mamá cuando viajaba a Chile iba con su documento chileno. Ujú. Sí, sí, pero Ujú. no. Bueno, uno siempre lo pensaba que no lo iba a llevar porque tenía muchos hijos argentinos, entonces yo creo por esa parte uno siempre decía, no, no la van a llevar por ese sentido. Ujú. Pero sí, por ahí se fue bastante feito, sí. ¿Y vos Era la crees? época que uno estaba encerrado, ibas a trabajar y venías, o venías con miedo, por ahí. ¿Y vos crees que ella quedó acá en Argentina por esos hijos que tenía? Sí, 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 sí. Ujú. Igual ella siempre tiró por su Chile, ella adoraba su Chile. Ujú. Sí. Por ahí digo, uno se sacrificó igual mucho con nosotros, porque yo siempre digo, las personas que vieron de Chile después le costaba irse porque ya estaban sus hijos, eh, ya no viajaban tanto porque esa época tampoco les alcanzaba la plata. Ujú. eh, O viajaban cuando pasaba algo en Chile, que alquilaban un remis, algo acá y se iban los hermanos, cosas así. ¿Algún viaje de urgencia? Un viaje de urgencia y se iban todos. Ujú. Pa- eh, ¿Tu mamá ha viajado a Chile en qué periodo? ¿Cuando era más joven? Ella viajó en Chile cuando
falleció mi abuela, Ujú. o sea, la suegra. Ujú. Y después, cuando después fue a pasear, iba a pasear, o sea, sí. Ujú. ¿Había parientes del otro lado? Sí, sí, Ujú. sí, allá tenía, por ejemplo, mi tía Geo, Que ella eh, era... era hermana de mi mamá. Ujú. Eh, el tío segundo, ¿Otro hermano? otro hermano, sí, Ujú. sí, sí, Ujú. sí. Ella siempre que podía aprovechaba para irse a pasear, sí. Ujú. Nombraste a el hermano menor que estaba viviendo con ella, Carlos. Sí. Contanos un poco de Carlos. Bueno, mi tío siempre trabajó así en albañería, bueno, después cuando pasó lo de Chile que se lo llevaron, porque la verdad que el trabajo supimos que se lo habían llevado, pero nada más. Y después, bueno, pasó yo creo que un año, mi mamá la fue a ver y ahí vino él y vino de vuelta a la Argentina. Ujú. Ahí entró a trabajar, eh, ahí empezó a trabajar como peón de campo, Ujú. hasta que se jubiló. Hacemos una Usaron, pausa. dale, Claro, es lo ¿viste? primero que Sí, pensás. sí, sí, sí. Eh, No, por suerte a mí nunca me pasó nada de ah, eso. Bueno, estábamos hablando volviendo al tema de la entrevista de tu tío Carlos, que nos sí, contaba que era un hombre también chileno, que vino acá a la Argentina junto con tu mamá y se quedó con ella y en el momento de los 70 convivía con ella sí, y que, bueno, él de trabajaba... los 78 más o menos Sí, 79. sí, sí. ¿En qué trabajaba él? Él trabajaba de jornalero en campo. Ujú. Se iba casi un mes al campo, después Ujú. venía el otro mes, cosas así. Y cuando pasó estos sucesos del canal de Bill, Ese tiempo él no estaba en el campo, ese tiempo él trabajaba como de albañilerías, acá en Comodoro. acá en Comodoro, sí. Ujú. No, no vivían ese tiempo en el campo. Ujú. Salían a la mañana y venían a la tarde, sí. Ujú. ¿Y cómo recordás ese tiempo en que él se lo llevaron? Em, ese tiempo, bueno, era todo que se suponía siempre que si él no venía a cierta hora porque ya se lo habían llevado o alguien lo denunció o que decíamos, pasó la racia y se lo llevaron. Ujú. Porque él no se supo, mi mamá hasta que fue al otro día a hablar con los dueños sus patrones, ahí fue que supo que le había llevado a Chile. Ujú. Y bueno, ahí tuvo creo como un año hasta que mi mamá fue y Ujú. lo trajo de vuelta. Y ¿Qué bueno, era la racia, eso que decís? la racia era a veces los militares que te encontraban en la calle o en la calle te pedían documentos. Ujú. Que ese tiempo había que salir con los documentos en mano. Ujú. Pero y si no, bueno, si se veía reacia, por ejemplo, si eras chileno te llevaban donde sea, de un bar, donde sea. Te Ujú. sacaban de un bar donde... Y Carlos entonces fue sorprendido a la salida de su trabajo. Sí, nosotros creemos que la salida de su trabajo Ujú. o pasó a un bar, porque él Ujú. siempre acostumbraba a pasar a los bares después, o Ujú. pasó a un bar y borracha y fue. Ujú. Y se enteraron recién al otro día. Al otro día porque no había llegado, entonces mi mamá fue a ver qué había pasado. Ujú. Y ahí también se llevaron un primo de mi papá, que era Guillermo Uribe, bueno, pero él nunca más se supo más nada después. O sea, él quedó en el otro lado de la cordillera y él nunca más volvió. No, nunca Carlos, más lo... Y mi tío Carlos se fue a Aysén de vuelta. o sea, lo llevaron de acá hasta Aysén. Sí, creo que Sí. ese tiempo lo llevan hasta ahí, hasta Aysén. Yo no Mm. me acuerdo si lo llevan Mm. hasta los límites, pero creo que para mí lo llevan hasta Chile. Sí. ¿Y él contó algo después cuando me dijiste que volvió? ¿Contaba No, algo? nunca nos pusimos a charlar de ese tema. Ujú. No, no, quedó como una anécdota, o sea, quedó como que, bueno, el tío se fue y no iba a volver, pero Ujú. después mi mamá lo fue a buscar, Volvió otra vez. sí, Ujú. y se había pasado todo lo de Chile, todos esos problemas, ya había pasado cuando ella lo fue a buscar. Ujú. ¿Cómo era la personalidad de Carlos? Era eh, tranquilo, sí, tomaba sus copas, todo, pero era una persona tranquila, sí. Ujú. Eh, Siempre vivió con mi mamá, cuando era más chico vivió con su madrastra, con mi tía, pero después estuvo viviendo mucho tiempo con mi mamá. Ujú.
Y él estuvo siempre solo, no, yo no me acuerdo que él haya tenido, que haya vivido con mujeres así. Yo siempre al tío lo recuerdo solo, así que ahí viviendo con mi mamá y después se fue a trabajar al campo. En ese tiempo de que él se lo llevaron, entonces al estar solo, no tener hijos, era como también una habilitación para llevárselo más Sí, fácilmente. claro, porque él no tenía hijos. Ujú, Así que sí, era como que más fácil, sí, no era acá, como que fue más, ahí nomás se lo llevaron. ujú. ¿Algún otro hermano dijiste, Carlos? ¿Nombraste ese primo Guillermo Uribe. Guillermo Uribe? No, él no sé nunca, no supimos más nada después. Ujú. ¿Y algún otro pariente que haya pasado por la racia? No me acuerdo, o sea, en el núcleo así de familiar, así, de parientes cercanos, Ujú, no. eh. ujú, No, porque mis otros tíos ya tenían hijos, estaban con su familia, ujú, aparte era lo lógico de que uno trabajaba y se iba a su casa. ujú. Eh. Y Carlos, que, bueno, él era migrante chileno, vino con tu mamá de chico. eh, ¿Qué tipo de educación tenía? El tío de educación tenía lo básico, nomás creo que hasta quinto grado, una cosa así. Mi mamá De también tuvo. primaria. Sí, Tu mamá igual, sí, decías. sí, este, bueno, ese tiempo tampoco exigían mucho de ir a la escuela, creo, Ujú, pero como que estudiaron a saber leer nomás y escribir un poco y ya está, sí. ujú. Este, sí. ¿Y cómo se enteraban esto del conflicto entre Chile y Argentina? Por lo general en la televisión. Sí. Claro, vos me Eh, contabas que ya tenían Ya televisión tenemos conforme tu papá. televisión, la radio, Ujú, ya a la noche uno se entraba temprano, no nos dejaban salir, ujú, o sea, uno iba y compraba temprano para tener tus cosas y después ya no podía salir, sí. ujú, Hasta que se tranquilizó y uno ya tuvo más libertad de salir, pero esa época era como que eran muy estrictos los horarios, sí. ujú. Eh, ¿Y las noches cómo las recordás? Las noches las recuerdo como a veces que ponían frazadas en la ventana para Ujú, no se vea la luz afuera. Eh, Esa época poníamos frazadas gruesas en las ventanas, ujú, entonces no se veía luz afuera. Entonces eh, era como que vivías con tu miedo, pero dentro de tu casa. sí, sí, Sí. sí. O sea, y vos estabas dentro de tu casa y como que estabas resguardado. Ujú. Eh, Bueno, ese tiempo vivías con tu mamá todavía, Sí, ¿sí? sí, Y sí. ella, por ser chilena, ¿cómo sentía eso? No, ella siempre supo que, bueno, ella siempre decía, yo tengo hijo argentino, no, ella no, ese tiempo no lo llevaban porque éramos chicos también. Eh, Ujú, Creo que eso fue la mayoría de gente que decía, no, pero soy chileno, pero tengo hijos argentinos. ujú, Entonces, bueno, se basaba en que esa gente casi no lo llevaba. sí. ¿Y algún vecino que recuerde que haya pasado alguna situación similar? No, la de la Fresia, por ejemplo, que tenía una mamá chilena y era viejita, pues hacer una señora mucho mayor, Ujú, que ella a veces la escondían, o por ahí estaba en la casa de la otra hija, de Maruja, o en la casa de la Fresia, pero ella siempre, pobrecita, a veces tenía que estar escondida así. Sí, fue una época muy fea para la gente mayor sí. que no hacía sus documentos argentinos, ¿no? Pero Sobre fue, todo entonces para los mayores era la... claro, más para los extranjeros que vinieron en esa época y que nunca hicieron documentos. Mm, ujú. Y me decía de este pariente Uribe, primo de tu papá. Sí, ¿Quién era él? él era un primo, o sea, tampoco él tuvo mujer, o sea, tampoco tuvo hijos. Ujú, Él ese tiempo alquilaban de la tía Estero, alquilaba ahí, y iba a verse a la casa de mi mamá, que era primo de mi papá, así que no, no tuvo quien le reclame tampoco. Si se mm, lo llevan para allá, nadie lo reclamó, o sea, este, nadie preguntó por él. Mi mamá se fue a volver a buscar a su hermano, nada más. ujú. ¿Y él también de qué trabajaba? Trabajaba igual, a bañería. Mm, Sí, sí. ujú. Entonces de él no supiste más nada.
No, Ujú. no, no, no. No sé si llegó a Chile. No, nunca preguntamos. Mm. No, Carlos cuando volvió contaba algo de su no, vivencia en no, Chile. porque nunca lo hablamos. O sea, nunca no. Era como que se fue el tío y lo llevaron, pero nada más. Ujú, No se habló nunca más después mi caso de eso. ujú, O lógicamente que él tenía familia allá en Chile. Estaba su sí, hermana, tenía sobrinos. ujú, No es que estaba solo, sino ella tenía más familia. ujú. ¿Y por qué volvió otra vez? ¿Sabes? Y volvimos, mi mamá le dijo que se viniera porque la vida acá era, o sea, ante todo que una vez la padece, pero era mucho mejor. Mejor que en Ya Chile. que en Chile, sí, sí, sí. Ujú. Bueno, contanos un poco de cómo era la vida en ese barrio de finales de los 70. Bueno, viste que te contaba que había que buscar el agua al aguardo, Ujú, el gas pasaba al garrafero una vez o dos veces por semana. ujú, eh, lo que sí me acuerdo también mi papá que a veces, como trabajaba y no tenía plata, le sacaba mi fiado a los taxis en la Paroma. Por ahí iba y te ibas a un lado y decían, no, pero a fin de mes le pagan mi papá. Como ya se conocían entre ellos, porque éramos tan poco igual, ujú, entonces sí, a fin de mes le pagaban, sí. Y también hemos sacado La Paloma, que también hemos sacado libreta. ujú. Sí. ¿Cómo ves a tu barrio desde hoy? A ese barrio de las Flores. Eh, lo veo igual, o sea, con casas más mejor, mejor presentación la casa, más bonita. Pero no, ya no está el vínculo ese de la gente que vos antes salías y estabas, hola vecino, dejabas tu puerta abierta y podías cruzarte. Ujú, Ya eso no, ya la mayoría, viste que con las cosas tienen rejas. Ya no es lo mismo que hace años. ujú, Hace años éramos todos familia. Si ujú. salíamos con vecinos, salíamos todos. Sí. Y contabas también que ese barrio estaba compuesto también por familiares, tíos, de tu Claro, papá, hermano de tu papá, hermano de tu hermano, sí, papá. sí. Eso, ¿cómo quedaron esos parentescos ahí? Y eso, bueno, hoy en día, por ejemplo, mi tía, vive uno de mis primos, en la otra, mi tía después se cambió, la que vivía al final de mi tía Sara se vino después al Máximo Abásolo, Ujú, que ya no están tampoco ninguno de los dos. Eh, mi tía Chabela en San Martín, entonces, bueno, pero que siempre quedan nuestros primos, que no, yo siempre digo, no nos vemos seguido, nunca nos vemos seguido, siempre no. Lamentablemente no vemos los velorios, ujú, siempre. Con todos nuestros primos, si pasa algo, siempre nos vemos ahí. ujú. Es nuestro hábito de De juntar, encontrarnos. de juntadas familiares. Bueno, hablamos un poco de los velorios y de esas juntadas que ahora se hace más que en los velorios que en otras reuniones. Contarnos un poco de qué parientes quedaron acá ya enterrados en Comodoro, ¿no? Y acá la mayoría, o sea, la mayoría que vinieron de Chile no volvieron a Chile. O sea, no es que vinieron eh, a vivir un tiempo y se fueron, no, se quedaron acá, hicieron su familia, sus hijos, entonces ya es como que se quedaron a vivir acá ya. Ujú, Entonces, bueno, hoy en día la mayoría de nuestros tíos no lo tenemos, pero están nuestros primos, ujú, así que sí, nos vemos cada tanto, si vemos por ahí nos saludamos, o sea, somos una familia grande, pero a la vez no nos llevamos mal, pero siempre uno acá es de trabajar, está en tu casa a la tarde, y entonces cuesta salir igual. ujú. Y bueno, te decía, la pregunta era dirigida a qué parientes quedaron acá ya en el cementerio, ¿no? Decíamos que Casi todos, casi todos. todos los que vinieron, por ejemplo, la hermana de mi mamá, mi papá, la hermana de mi papá, la mayoría no se fueron. Ujú. Hicieron pareja acá, criaron sus hijos. eh, ¿Y por qué crees que no se volvieron otra vez? Eh,
Creo porque uno primero se ven acostumbrado acá. Ujú. Después ya hicieron su núcleo familiar y bueno, creo que fue más que eso, sí. Que ya establecieron su Sí, familia ya acá. establecieron su familia, entonces todo. Ujú. Porque nos contabas que había vínculo con Chile, aunque era acotado, tu mamá iba a ver Sí, a su sí, sí. hermana. Eso fue siempre. Tal vez no en el conflicto de Chile-Argentina, que no se iban casi, si se iba la gente, iba muy poca la gente, pero Mm, por si no lo dejaban volver y esas cosas, la gente siempre tenía miedo si iba no lo dejaban volver. ujú, Entonces, como que no, esa época no se viajaba. ujú, O si se viajaban por algo que pasó urgente y alquilaban un remis, algo, y se iban nuestras tías todas juntas a Chile. ujú. Eh, Estuvimos hablando también bastante sobre Comodoro, de cómo era Comodoro en tu niñez. ¿Cómo ves Comodoro desde hoy? Ahora ya veo distinto, las calles asfaltadas, eh, mucha inseguridad, Ujú, porque antes no había tanta inseguridad, hoy en día mucha inseguridad, pero entre todo uno se acostumbra al viento, ujú, porque dice, si ya no hay viento ya lo extrañas, entonces uno se acostumbra. ujú, O te vas por otro lado y dices, ya me quiero ir a Comodoro, ujú, pero sí, uno se acostumbra a vivir acá, y su raíz y todas sus cosas, ¿no? ujú. También estuvimos hablando bastante sobre ese intento de guerra entre Chile y Argentina. ¿Cómo lo Sí, ves desde hoy ese intento de guerra? desde hoy lo veo como que si hubiese pasado mucho mayor a de que así, de una guerra, o sea, porque fue conflicto Ujú, entre todos. Creo que hubiese sido muy cruel ver nuestros propios parientes peleándose entre sí, ujú, eh, porque uno acá y es sentida por la Argentina y es en Chile por ellos, pero están de los dos bandos porque se criaron en Chile, son hijos chilenos, ujú, su sangre les corren, sus venas le corren sangre de Chile, ujú, no es que se olvidaron. ujú. Hay un mito todavía instalado de que, por ejemplo, en el mercado de la palabra con el que estuvimos hablando, en Sí, ese tiempo de conflicto se escribió un mural de donde decía haga patria, mate un chileno. ¿Vos recordás ese muro? ¿Tiene no, historia? ¿Lo había escuchado? tenía un muro ahí. Sí, del costado. Ah, no, La pintada, ¿no te acordás nada no, de eso? no, no, Ujú. no, no, ese no me acuerdo. Sinceramente, no, 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 ¿Hubo, capaz. hubo algún tipo de manifestación contra los chilenos así en muros, en No, creo que noticias? no, 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 porque Comodoro, la mayoría de los migrantes son chilenos. Sí. Comodoro se hizo por los migrantes chilenos, sí. Ujú, Vos acá en cada barrio que vas, la mayoría son hijos chilenos. ujú, Eh, y ya de ahí viene su descendencia. O sea, te casás, también te casás con un argentino, pero tu sangre y tus raíces de tus padres son chilenas. Sí. ujú. Hubo también, después del conflicto de Beagle, hubo otro conflicto que fue mucho más grave, que fue el conflicto de Malvinas. Sí, Em, También hubo en ese tiempo una marcha muy importante organizada por el Centro de Residentes Chilenos. No sé si vos te acordabas de esa marcha, si participaste o vos, tu familia. no. En esa época yo recién había venido a Comodoro, porque fue el 82, ¿no? Sí, en el 82. Sí, yo todavía no sé si está, sí, había venido a Comodoro porque yo estuve viviendo en Buenos Aires y después nos vinimos acá. Eh, estaba mi hermano más chico haciendo el servicio hasta el momento. Ujú, Pero bueno, teníamos miedo por él. Pero después, por ejemplo, la señora tuvo un nene, entonces bueno, ahí es como que pidió la baja para quedarse con su hijo porque no tenía sustento para criar al nene. ujú. Ese tiempo estaba haciendo el servicio militar ahí en el tren, donde está el parque ahora. Antes Ah, era, el Parque de la Ciudad. claro, Sí. ahí estaba el regimiento antes. Ujú, Entonces uno le iba a ver a veces los fines de semana. ujú, Este, pero bueno, uno pensaba por ellos, ujú, por él. Así que uno lo tomaba igual
de otra forma, ¿no? Porque ya éramos más grandes, ya cada uno tenía su familia, o sea, vos decís en qué momento se llevan a tu hermano, Ujú, y los pobres chicos no la pasaron bien hasta en todo ese momento. ujú, Aparte vos veías igual la tele, los bombardeos, un montón de cosas que te daba mucho miedo. ujú. Entonces, ¿no recordás ese episodio de que los residentes chilenos hagan una marcha en favor de las Malvinas? No recuerdo, tal vez cuando yo no estaba acá todavía, Ujú, porque yo vine a mediados del 80 y pasando el 82, ujú, sí, casi el 83 me vine para acá a vivir de vuelta a Comodoro. ujú. Mm. También hubo un episodio bastante dramático que fue la explosión del consulado acá chileno. No sé si te acordás de eso también. No, ¿en qué año fue eso? Ese fue en el 78 igual. ¿78? Sí. Ah, no, eh, no, ese no, sí, no me acuerdo. Bueno, decíamos que, bueno, bastante interesante esto de que tu hermano, el más chico, ¿qué se llamaba? Decíamos Pali, pero se llamaba Benito. Él estaba cumpliendo el servicio militar en Malvinas No, en Malvinas no, acá en el 3 en el en 3, la época de en la época Malvinas, de Malvinas, claro. sí. Y bueno, él siendo, haciendo ese servicio, siendo hijo de chilenos. Sí, le hubiese estado, creo que hubiese sido muy difícil para él, Ujú, porque siempre lo pensaba. ujú. Pero uno veía cuando llevaban a los chicos chiquitos al servicio, todas esas cosas, sí. Eh, ¿Cómo quedó tu familia ahora, desde ahora? ¿Cómo está tu familia? Mi núcleo familiar o familia completa. En la familia en general, esa familia que vino echando Eh, raíces de Chile. claro, sí, la mayoría de esas no están. Ujú, Mis tías no tengo ninguna. Mis padres igual fallecieron, mi padre muchos años, mi ujú, mamá también. Y quedaron primos nomás, ujú. quedaron descendientes nada más. Vos has sido, como me contabas una vez, varias veces a Chile, Sí, de visita. ¿Cómo qué te impactó de ese lugar? a mí eso es lo que primero que pedí, que me fui, o sea, que fui a pasear. La primera vez fui con mi mamá cuando tenía, no sé, 16 años. Y después fui en el casi 95 me parece, fuimos con mi hijo por primera vez. Ujú, Eh, y después fuimos con mis primas, con Mónica y Mabel. ujú, Después me fui con mi sobrino, es actualmente tú, que sos vos, que nos fuimos y la pasamos hermoso. Conocí muchos lugares espectaculares. Cuando fui ya siendo casada y todo, nostalgia, porque ya ver la casa de los abuelos que no, que estaba cerrada. A mí me encanta lo que es todo pasado. Entonces, lo primero que fui, dije, quería ir al cementerio, conocer dónde estaban mis abuelos, ¿no? ujú. Así que eso, por más que digan a veces el cementerio es feo, a eso es lo más lindo porque uno fue a ver sus abuelos que estaban ahí, Ujú, sus raíces, el papá de mi papá, su mamá, ujú. ¿Qué cementerio era? ¿De qué ciudad? en ese. En ese. Ujú, Aparte estaban todos por ahí, y ellos están todos cerquita a sus hermanos y todo así. Fue un recorrido con tristeza y saber que que decís, pucha, mis abuelos están acá, ¿no? ujú, Decir, esta es nuestra raíz. Y después, bueno, ya tengo mi prima Adriana, mi prima por mi primo, hay un montón de primos, el Alberto, no lo olviden, a todos iguales porque somos muchos. ujú. Y cada vez que voy a Chile la paso linda igual. Tengo mi prima Nani que, que igual es muy buena. Hablamos recién de Adriana.
Vos me habías contado en el tiempo que ella había venido acá a Argentina escapando de qué. No, ese tiempo ella, no sé si escapando, pero era como que se vino a trabajar por la política yo no sé si de escuela, de trabajo o de qué, pero ella tuvo mucho tiempo viviendo acá en Ujú, Argentina. Yo no sé si vivió 3, 4 años vivió en ujú, Argentina, hasta que después pasó el régimen de ellos con nuevas, y ella se pudo ir a Chile. O sea, ella volvió cuando cayó el régimen militar de ella. Claro, Ujú. sí. ¿En qué año vino acá a Argentina, te acordás? No, no me acuerdo, pero en el 77 que falleció mi papá, ella estaba acá. Ya estaba acá Sí, viviendo. Ujú, sí, 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 sí. sí. ¿Y qué puedes decir de ella? ¿Por qué vino, tuvo un tiempo y se volvió otra vez? Ella se volvió porque ella se crió siempre en Chile, no es que vino, ella venía a pasear solamente. Ujú, Vino a pasear un tiempo, después vino a quedarse a vivir, pero después se fue a Chile porque todos sus raíces estaban allá, ujú, estaba sus abuelos que los criaron a ella como única más, sus primos, todo así, ujú. entonces sus raíces, ella es de allá. ¿Y ella logró tener hijos acá? ¿Tuvo No, familia acá? no, no. Todo lo que tuvo en Chile. Todo lo que tiene ella es en Chile, sí, sí, Por sí. ahí facilitó esa vuelta al no tener Sí, yo hijos. creo que sí, ¿no? Y Ujú, aparte, ella había pasado todos los cambios también, ujú, todos los cambios de leyes y un montón de cosas. ujú. Eh. Bueno, queríamos agradecerte por este momento y bueno, si querías dejar algunas palabras finales. No, no, yo, a pesar que nuestra entrevista me la estás haciendo vos, yo sinceramente te agradezco de corazón. Como yo vine cuando nos fuimos de viaje con tu mamá, tus hermanos, yo lo único que vine acá contenta y dije, "Co- gracias a Dios que pude conocer, gracias al sobrino que me tocó, que me cuidó allá y que me valoró tanto. Bueno, entonces, éramos dos compinches saliendo solos como loquitos malos los dos. Entonces, eh, siempre dije a Titi que es una bella persona. eh, yo creo que doy lo que puedo y siempre le estaré agradecida a la vida, porque vos sos una gran persona. Siempre te dije que ande con la cabeza alta porque has estudiado, te has bancado tus estudios solo, te has quedado sin comer para solventarte tu gasto. ¿Y qué más te puedo decir? Que siempre digo, tu mamá es una madraza porque los crió sola y siempre digo, me saco el sombrero ante esa mujer que crió sola a sus hijos y la mayoría son profesionales. Ujú. Y agradezco la vida, yo siempre digo, agradezco la vida porque me tocó un buen vivir, nunca pasé hambre, eh, tampoco necesidades, porque a veces, no, pero pasé necesidades. No, porque uno pasa, si antes yo me compraba 1 kilo de azúcar, ese azúcar tenía que durar una semana, el otro día me compraba carne y tenía que durar 3, 4 días, Ujú, entonces no tenía necesidades. ujú, Es saber ahorrar en la vida igual, saber decir que esto tengo que tener y esto tengo que tener para mañana. ujú, Y agradezco a todo a mi alrededor, porque siempre estuve gente linda. Por más que haya trabajado en camarero, igual siempre estuve gente que ni maltratadora ni nada por el estilo. La ujú. verdad que siempre digo, tengo un don y un agradecimiento a la vida. Y gracias por esta entrevista. Gracias.